Bien, buenas noches a todos, buenas noches a los que hoy nos acompañan en esta actividad. Realmente nosotros convocamos a el desarrollo de esta actividad muy a propósito de lo que viene ocurriendo en nuestra especialización como un cambio que apreciamos muchísimo y del cual en realidad pues no estamos hablando, hemos estado conversando en estos días de manera muy profunda. Ante todo, pues llamar la atención del tema, ese enfoque de gestión predictivo, ágil o híbrido, una cuestión de hard choice. Realmente nos acompañan en este que es un conversatorio los profesores Yanel Lorena Torres y Byron Becerra, ambos profesores. Nos acompañan a nosotros también en la especialización de gerencia de proyectos. Les decía que en realidad este es un tema que viene a propósito de los cambios que están desarrollándose en el pensum de la especialización y diríamos en el valor que le estamos asignando a algunas asignaturas para que pasen o se muevan de carácter obligatorio dentro del pensum y otras de carácter electivo que refuerzan, diríamos, todo el aprendizaje que queremos se logre dentro del curso de posgrado o todo el programa de posgrado de gerencia de proyectos. Decimos que viene a propósito porque recientemente logramos que agilismo fuera una asignatura obligatoria del programa, incluida ya en el pensum, y además en la selectiva pues estuvieran asignaturas tan importantes como disciplina Agile, formulación de proyectos. Quiere decir que en realidad tenemos elementos para reforzar estos temas. Tenemos, diríamos, todo lo que hace falta para profundizar en muchos de estos temas y por eso hemos aprovechado también, diríamos, esta gran oportunidad. Eso también congruente o muy coherente con las solicitudes o requerimientos que nos han ido presentando en las promociones anteriores. Ya estamos o vamos para la 9ª promoción. Por lo tanto, siempre se aprende en el decursar del tiempo y siendo uno receptivo a todas las inquietudes de los estudiantes y los que ya son egresados de esta especialización, pues con mucha más razón, pues tenemos argumentos para seguir mejorando el pensum del posgrado. Mi nombre es Ciro Martínez, soy el director de la especialización en gerencia de proyectos y de una vez comenzamos. En realidad me interesa primero que se tenga un conocimiento esencial. Es muy probable que ya algunos de ustedes pues, estén al tanto de las transformaciones que han venido ocurriendo en la gerencia de proyectos, ya fuera del marco del programa de posgrado. Diríamos que en nuestro contexto empresarial, pues hoy sabemos o estamos más conscientes que nunca que la gerencia de proyectos ha ido tomando cada vez un papel más relevante, más preponderante dentro de las organizaciones. Cuando antes dedicábamos mucho tiempo a hablar de operaciones, pues hoy es todo lo contrario, hablamos mucho más de proyectos porque es la vivencia que nos transmiten también nuestros estudiantes, que muchos de ellos hoy cumplen el rol de directores de proyectos o directores de planeación en la PMO u oficinas de administración de proyectos y que tienen diferentes roles, incluyendo monitoreo y control de proyectos, en fin, formulación, que hay algunos que son muy dedicados o diríamos enfocados en este alcance también de la gerencia de proyectos. Por consiguiente, los cambios que vienen ocurriendo en el sector real o sector empresarial nos ha ido también alertando de qué tanto debe ir evolucionando la gerencia de proyectos. Esto no solamente se recoge en las vivencias que recogemos con los
estudiantes, que muchos de ellos tenemos una gran cantidad de egresados para hasta la octava promoción o hasta la promoción en curso también, donde hay no pocos estudiantes, un segundo semestre que va a ser un poco difícil por la cantidad de estudiantes también. Pero en realidad también estos cambios han ido, diríamos, ya incluyéndose dentro de las transformaciones que nos ha ido presentando el PMI como el lineamiento, como marco que hemos utilizado para cohesionar todas las actividades que desarrollamos dentro del penso académico y todas las materias que en consecuencia se les presentan a ustedes dentro del programa de gerencia de proyectos. No cabe duda que nuestra alineación fundamental es a todo lo que ha pautado el PMI, todo lo que ha establecido el Instituto de Administración de Proyectos. Y en consecuencia, pues tenemos las asignaturas que obedecen o que son coherentes con lo que diríamos estaba mucho más claro. Ya hoy pues no podemos hablar en esa terminología porque ya incluso la versión séptima del PEMBUK pues recoge en anexo todos los procesos que teníamos o que nos permitían antes definir o delimitar el alcance de las asignaturas que hoy tenemos dentro de la especialización. La gerencia de proyectos, por consiguiente, no solo se ha modificado por esas buenas prácticas que cada día son más frecuentes y más normal que se apliquen en las organizaciones, sino también por lo que ya se ha llevado y se ha recogido de forma general dentro del PMI en esas buenas prácticas y se ha incorporado a las diferentes versiones del PEM. Gerencia de proyectos nos invita a desarrollar una acción o un conjunto de acciones mucho más organizadas en función de gerenciar adecuadamente los proyectos, de ponerle, diríamos, no solo y pensar en un enfoque de dirección estrecho, sino un marco de gestión muy amplio, donde nos vamos nos alineamos con determinadas áreas gerenciales y al mismo tiempo un conjunto de procesos que nos permiten, diríamos, desarrollar un buen inicio, una buena planeación, una buena ejecución, un monitoreo y control que se superpone a toda la ejecución de proyectos y un cierre apropiado para cada uno de los proyectos que gerenciamos. En ese mismo orden de ideas están estructuradas prácticamente casi todas las asignaturas también de la especialización. Por lo tanto, diríamos que esto último que le estamos proponiendo como tema, enfoque de gestión predictivo, ágil o híbrido, una cuestión de hard choice, obedece a estos cambios que van teniendo todos los elementos, prácticas, procesos, artefactos, herramientas técnicas que hoy comprende la gerencia de proyectos. Para nosotros es esencial, yo les decía, es un conversatorio. Me limito únicamente a plantear 2 o 3 elementos básicos, esenciales para comenzar. E inmediatamente empezamos a establecer las interrogantes a los profesores que nos acompañan, Janet Lorena y el profesor Byron Becerra, a los efectos de establecer una discusión alrededor de cada uno de estos temas que hoy ocupan nuestra atención. Hay que, diríamos, antes de darle la palabra a los profesores, que en realidad son profesores, pero también son asesores, consultores de empresas, hay que establecer las siguientes pautas o bases. Nosotros, en realidad, sabemos que los programas o proyectos que emanan de nuestra organización y que, diríamos, se alinean con las estrategias que va planteándose la organización o las empresas en cada uno de los momentos de su desarrollo, obedecen a una planeación estratégica y es importante reconocer que las organizaciones han trabajado hasta el día de hoy en su inmensa mayoría guiados por una planeación estratégica que en realidad lo que bien sabemos se ha ido acotando y
diríamos, haciendo cada vez más efectivo en el sentido de no solo la forma en que se elabora, sino también los que participan construyendo esta planeación estratégica y los plazos para los cuales se ha acordado funcione una planificación estratégica, es decir, los ciclos que cubre. Pero bien sabemos también que en realidad se ha hablado mucho de las falencias o los aspectos que hoy limitan una planeación estratégica en el sentido de lo poco confiable que es predecir lo que en realidad no ha pasado, la enorme formalización que se le ha dado, que muchas veces en lugar de ser una ventaja, se ha establecido como una gran limitación. Y por último, la independencia del proceso que muchas veces limita la participación de aquellos que desarrollan o llevan a cabo los procesos, las actividades o tareas, en fin, la separación de aquellas mentes brillantes que hacen o desarrollan la planeación estratégica y los que en realidad se dedican a hacerla cumplir. Pero definitivamente estas premisas han llevado también y han detonado otros procesos, que es cómo pensar, diríamos, de manera más dinámica en utilizar o emplear una estrategia u otra dentro de las compañías desde el punto de vista para que refuerce, diríamos, los propósitos de competitividad, de cambios en las organizaciones, de desarrollo en las organizaciones. Y diríamos que esto, visto de manera muy integral, pudiera estar abarcando todo lo que se hace desde el área o desde el alcance de mercadeo, desde los diferentes alcances de una estrategia corporativa. Pero que finalmente, cuando hablamos de hard choice, hablamos también de qué camino elegimos o qué decisión tomamos respecto a una estrategia u otra, o hasta qué punto nosotros tenemos que abandonar una estrategia para reforzar o utilizar una preferencialmente. Y definitivamente cuando uno habla de hard choice se refiere a decisiones difíciles, de abandonar un camino ya conocido, de abandonar algo que se ha probado o utilizado anteriormente e ir a lo nuevo, e ir a ensayar, e ir a probar, e ir a elegir caminos o vías o alternativas diferentes. Hoy se conoce que la planeación estratégica como plan es insuficiente para pensar en una empresa que debe evolucionar constantemente y que lo más obvio que tiene, lo más lógico que puede hacer es utilizar los mecanismos que implica hard choice, que es conversar, que es reunirse, que es de algún modo interactuar para pensar en las mejores alternativas para una compañía sin tener que limitarse a una planeación estratégica, sin tener que supeditarse obligatoriamente a una planeación estratégica. Y viendo lo que es el manejo de la incertidumbre, los riesgos que maneja una compañía y la gestión de riesgo que debe hacer, y el buen manejo entonces también de todas las opciones estratégicas que posee para tomar desde el punto de vista competitivo la mejor opción o la mejor decisión. Por lo tanto, hard choice, y lo hemos utilizado también como término en nuestro conversatorio, implica que tomemos decisiones difíciles de cambio, decisiones que en realidad muchas veces obedecen a la manera en que apreciamos puede representar un beneficio, una estrategia, una alternativa estratégica, y tener que renunciar a lo que hemos hecho hasta el momento. El renunciar y tomar un camino diferente siempre supone uso de recursos, supone redireccionar nuestro esfuerzo hacia una nueva forma de hacer las cosas o una forma más adecuada de hacer las cosas. De hecho, pues en la selección de un modelo predictivo respecto a un modelo ágil o tomar la decisión de un modelo híbrido en lugar de ágil o predictivo, pues va siempre a ser un camino donde no es solo tomar una decisión difícil, sino también pensar en una serie de condiciones que se encargarán
nuestros invitados de profundizar. Por eso esas decisiones difíciles tendrán que tomarse también. Y verán ustedes que acompañado a estas decisiones, pues viene ciertamente, diríamos, unas condiciones que deben garantizarse para que ello ocurra. Hoy estamos más conscientes que nunca que junto paralelo a ese plan estratégico que no abandonamos por completo, suceden u ocurren estrategias emergentes, se afloran estrategias emergentes en las organizaciones que diríamos responde de manera más rápida a la incertidumbre, responde de forma más coherente a los cambios que suscitan en las organizaciones y que por lo tanto en realidad es el resultado de pensar, conversar y actuar de forma estratégica. Y que esto, diríamos, es algo que se impone hoy en las organizaciones, pero que si aceptamos que hay estrategias emergentes, sabremos también que hay proyectos o iniciativas en forma de programas y proyectos que van a surgir o a, diríamos, a demandarse en función de estas estrategias emergentes. Por lo tanto, bien sabemos que ya, aún conociendo los escenarios en que nos corresponde trabajar y los cuales también serán descritos posteriormente, y es nuestro interés que en el conversatorio se aborden, estos escenarios que ya conocíamos desde el escenario Buca, después el escenario Bani y los restantes escenarios que hoy se combinan incluso, pues van a determinar también estas estrategias emergentes, todas las iniciativas estratégicas que pueden salir en forma de programas, proyectos que son diseñados, que son concebidos para cumplir los objetivos que propone cada una de las estrategias. Por lo tanto, tener muy en cuenta que para ello podemos utilizar los modelos normalmente conocidos como modelo predictivo en cascada o tradicional, o los modelos ágiles, o incluso los modelos híbridos como una combinación de los modelos predictivos o del modelo predictivo y el modelo ágil. No voy a hacer más introducción al respecto porque incluso empiezo ya a tratar temas de los invitados. Prefiero que de todas maneras conversar, empezando por nuestro invitado, profesor Byron Becerra, pues comience a darnos una idea realmente de lo que es la incertidumbre y el manejo de la incertidumbre para saber cómo en realidad determina muchas de estas decisiones que tomamos en este momento. Adelante, profesor Byron. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas las que conectan a esta hora, acompañarnos en este proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Nos reunimos en estos espacios de webinar y realmente uno termina aprendiendo también de sus opiniones, de sus preguntas, también de los compañeros que hoy debaten conmigo, el profesor Ciro y la profesora Janet Lorena. Quiero invitarlos de pronto a hacer una pregunta, a participar a través del chat. Tengo una pregunta. Si yo tuviera un reto para ustedes, un proyecto de armar un rompecabezas de 1000 fichas, un rompecabezas que ha sido utilizado en dos proyectos anteriores, o sea, otros grupos lo han armado dos veces, ¿sí? Y yo les entregara a ustedes esas 1000 fichas que ya han sido utilizadas antes. ¿Ustedes qué miedos tendrían para cumplir el objetivo? Con esas 1000 fichas que les estoy diciendo, aquí les entrego en esta bolsita 1000 fichas y tienen que armarme el rompecabezas. A ver qué me escribe por el chat. ¿Qué les daría miedo? Que estén incompletas, dice por aquí Juan Andrés. Sí. Va a tener una guía por allá, que falten fichas. Eso que ustedes están diciendo, que me falten piezas, ¿cierto? En los datos, eso me genera un desconocimiento. Y eso, en realidad, es la incertidumbre. Ustedes lo han dicho. Una experta que ha escrito mucho sobre el tema de la gestión de proyectos, que es la señora Rita Mulcahy, que quizás las personas que están en este mundo de los proyectos la han leído porque ha escrito varios libros sobre la preparación del examen PMP. Ella dice que esa incertidumbre es la falta que tenemos todos de conocimiento acerca de un evento, ¿cierto? En este caso, no sabemos si las fichas están completas.
y eso nos reduce la confianza, ¿sí? La confianza que uno tiene de las conclusiones, ¿cierto? Que tenemos de esos datos y si sabemos si con esos datos o no vamos a cumplir el objetivo que es cumplir el proyecto, armar el rompecabezas. Y eso lo que nos suele pasar también en un proyecto en general, porque a veces desconocemos y tenemos ese desconocimiento sobre el tema de los costos, de las comunicaciones, de los tiempos, y todo eso obviamente nos genera más y más incertidumbre y ahí es donde aparece la gestión de los riesgos, ¿cierto? Como una oportunidad para administrar esa incertidumbre. Porque cuando iniciamos un proyecto hay muchas dudas, inquietudes sobre la inversión, sobre la ganancia que va a traer y bueno, y hay otros factores también que determinan cómo vamos a abordar esa incertidumbre. La forma en cómo realizamos los contratos, la forma en que participan los actores, los interesados, ¿cierto? Y cómo ellos colaboran, nos van a ayudar a nosotros a definir mejores quizás estrategias de gestión de la incertidumbre o tal vez no. Entonces, todo eso empieza a influir. Y es que aquí yo traigo un libro que lo recomiendo que se llama El Cisne Negro. No sé si alguien lo ha leído. Si no, lo recomiendo porque es de Nassim Taleb, es un ensayista investigador libanés que ha escrito sobre la incertidumbre, pues su título se llama El Cisne Negro y en la portada dice El impacto de lo altamente improbable. Y nos habla de que en este mundo nuevo donde nos encontramos, todo está dominado por lo desconocido, por lo impredecible, y ahí está la incertidumbre. Y nos dice, pero ojo, que eso está en nuestras manos. Nosotros podemos hacer un cambio positivo, ¿cierto? O negativo también. Nosotros somos el problema y al mismo tiempo somos la solución. Y que lo más importante que nosotros tenemos que ver, que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que asumir es que lo que no sabemos, escuchen bien esto y si lo quieren anotar, lo que no sabemos es más importante aún que lo que sabemos. Entonces, en conclusión, por eso tenemos que integrar, y se justifica que debemos integrar la incertidumbre en la programación, en la planificación de un proyecto, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder de alguna otra manera acercarnos a cumplir esos objetivos. Ahora, de todas formas, ¿en qué grupo de procesos, pensando en los procesos ya de la gerencia de proyecto, en qué grupo de procesos se toma la decisión de incorporar, de considerar, de tomar esta decisión en el ciclo de vida del proyecto? Yane, si puedes ayudarnos en este punto. Es durante la planeación, ¿no? Según el PMBOK, el gerente de proyectos primero tiene que arrancar, o sea, el inicio del proyecto se da cuando el gerente de proyectos entiende qué va a hacer. Pero en el inicio solamente el gerente de proyectos lo que hace es mirar el caso de negocio, hablar con la gente, identificar los interesados. El gerente de proyectos en el inicio no tiene muchas herramientas para definir cómo va a gerenciar el proyecto. Ella durante la planeación donde el gerente de proyectos, con base en los requisitos, en la incertidumbre, en la experiencia del equipo, toma la decisión, ¿sí? Entonces ahí, cuando ya el gerente de proyectos ya tiene todo el panorama, ya ha entendido qué es lo que va a hacer, durante la planeación el gerente de proyectos comienza a decir, bueno, este proyecto tiene requisitos claves definidos, o sea, ya sé exactamente qué es lo que voy a tener que hacer, los entregables están claros, el cliente tiene claro qué es lo que quiere, entonces, si es que sí, pues muy seguramente me voy a trabajar de manera predictiva con un project charter, con un cronograma muy bien definido, las líneas bases de cronograma, línea base de presupuesto y arranco mi proyecto. Bueno, lo que pasa es que hoy en día, además de los requisitos, hay que tener en cuenta es el entorno. Y hoy en día el entorno es muy incierto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando a nivel de moneda. Nosotros aquí en Colombia tenemos la incertidumbre de no saber qué va a pasar con las reformas. A nivel mundial, pues nos ha marcado todavía mucho la pandemia, las guerras, la recesión económica mundial. Y eso hace que a pesar de que muchas veces tengamos requisitos definidos, la incertidumbre del entorno no me permita poder planear a largo plazo, ¿sí? Porque en el entorno predictivo yo necesito, además de tener los requisitos definidos, tener un entorno estable, un entorno de baja incertidumbre para poder hacer una planeación a 6 meses, a 8 meses, a un año. Pero hoy en día lo que está pasando es que así tengamos los requisitos definidos, no sabemos qué va a pasar el próximo mes, ¿sí? Y eso nos ha llevado
a buscar otras maneras de hacer los proyectos y a entender que el project no lo resuelve todo y que tenemos que utilizar otras herramientas para gerenciar proyectos. Pero todo eso lo entendemos es durante la planeación, porque es durante la planeación donde ya nosotros tenemos todas las cartas en la mesa, como decía Byron, ya tenemos todas las fichas del rompecabezas y podemos ver qué tengo, ¿sí? Volviendo al ejercicio de Byron, ¿qué pasa si nos entregan un rompecabezas de 1000 piezas? En el inicio yo solamente abro el paquete para ver qué piezas hay, pero es durante la planeación donde yo ya comienzo a mirar cómo están las fichas, en qué condiciones me llegaron. En realidad se ven completas, se ven en buen estado, se ven en mal estado, y solamente ahí en la planeación es donde el gerente de proyectos tiene que tomar la decisión, mirando requisitos, entorno, conocimiento de las personas, experiencia del equipo de trabajo, ¿sí? Entendiendo si los entregables están claros y algo que es muy importante, cercanía con los interesados. Porque a mayor complejidad del proyecto, yo necesito tener más cerca a mis interesados. ¿Sí? Entonces esas son las cartas que yo tengo que colocar sobre la mesa y las coloco durante el grupo de procesos de planeación para definir si finalmente la mejor forma de gerenciar mi proyecto va a ser a través de un proyecto, a través de un diagrama de Gantt muy bien definido con unas líneas bases que se las conoce como las líneas duras, las líneas de acero, ¿sí? Porque no se pueden modificar, o me voy a ir por un entorno híbrido donde yo tengo un project, pero yo sé que lo voy a ir adaptando y tiene que ser flexible, o definitivamente no tengo requisitos. Estamos en un entorno similar al que estamos hoy en día, donde las cosas cambian permanentemente. El equipo, como es algo totalmente nuevo, no tiene experiencia, no se conoce qué va a pasar, los entregables no están definidos y se tienen que ir construyendo incrementalmente a medida que pasa el tiempo, y ahí estamos en un entorno 100% ágil, ¿sí? Donde básicamente durante la planeación, yo como gerente de proyectos digo, definitivamente no hay forma de hacer un cronograma porque hay mucha incertidumbre, porque los requisitos no están claros, y definitivamente lo que tengo que hacer como gerente de proyectos es ir a recolectar historias de usuarios para comenzar a hacer mi product backlog, que es comenzar a definir cuáles son las tareas que debo comenzar a desarrollar durante la ejecución, que me van a permitir tomar decisiones de cómo voy a gerenciar el proyecto. Bueno, pero entonces todo esto para dar respuesta a la pregunta es durante el proceso de planeación. Y por eso nos Ahora, pagan, ¿no? Por eso es que le pagan a María, gerente de proyectos. ahora quisiera de todas formas, Janet, eh, en el caso hay proyectos, diríamos, que se hacen, proyectos tecnológicos, proyectos que en realidad tienen que ver con la innovación y desarrollo de productos. ¿Qué va a pasar en esos tipos de proyectos? ¿Será que definitivamente tendremos que esperar planeación o podemos considerar que en realidad no son, diríamos, no son los más apropiados para manejarlo de manera predictiva? ¿Qué crees? Yo pienso que definitivamente estos proyectos o se van por híbrido o por adaptativo. Definitivamente Esos que predictivo no. tienen una marca. Sí, total, total. Esos proyectos definitivamente no se puede manejarlos de manera predictiva. Es más, yo me atrevería a decir que en este momento, por la incertidumbre del entorno, es muy difícil manejar un proyecto predictivo. Hoy en día, cuando uno va a las empresas, hay mucha incertidumbre en el entorno y las empresas no están arrancando proyectos tan rápidamente, no están haciendo planeaciones a más de 6 meses. En ese momento yo pienso que por el entorno tan incierto, la mayoría de empresas, yo me atrevería a decir que están trabajando en entornos híbridos. A pesar de que pueden realizar un cronograma, saben y son conscientes de que tienen que estarlo adaptando y de lo que tienen que revisarlo cada mes, cada 2 semanas, y que tienen que ser flexibles. Ese cuento ya de la parte predictiva, donde uno no modificaba el acta de constitución, donde no se modificaba la ET, no se modificaba el cronograma, todo quedaba tal como se concibió en la reunión de kickoff, eso ya pasó. Definitivamente, el gran reto que tenemos hoy como gerentes de proyectos es aprender a ser flexibles, adaptables, ¿sí? Y aprender a tomar decisiones, gestionar los riesgos. Eso es clave, gestionar los cambios, porque definitivamente ya el entorno nos está colocando nuevos retos en el camino. En este mismo orden de idea, profesor Byron, ¿qué modelos existen entonces? Hemos mencionado varios. No sé si pudiéramos acabar de definirlos bien. Pues quería antes de terminar como de ampliar esta idea que trae la profe sobre el tema de los entornos, mm, entender el entorno que se ha vuelto complicado.
¿cierto? Se ha vuelto complicado y cada vez el nivel de incertidumbre, como lo mencionaba, pues va aumentando. Inclusive desde la planeación estratégica antes analizamos todo lo que era el entorno VUCA. ¿Quieren echar? ¿Ha escuchado sobre VUCA? Me imagino que la mayoría, o bueno, los que quizás no han tenido ese acercamiento a estos entornos de incertidumbre, VUCA nos habla de que hay escenarios donde las cosas son muy volátiles, inciertas, complejas y ambiguas, ¿cierto? Pero resulta que este análisis en torno a Buca viene de una misma experiencia de la humanidad del ejército de Estados Unidos tras vivir la experiencia de la Guerra Fría y ver las difíciles condiciones en las que se quedaron. Analizó como, diría, como un escenario, diría, muy pesimista, diría, ¿no? Sobre lo que tenemos y para tomar decisiones sobre ello. Pero me llama la atención cuando hiciste la introducción, profe Ciro, hablaste de otros entornos de Bani y es justamente que hay otras personas que se han venido interesando por entender lo que está pasando. Recientemente, en pandemia, en el 2020, este señor Jamais Casio es un antropólogo y futurista norteamericano, cogió mucha fuerza. Él presentó en un artículo que se llama Enfrentando la Era del Caos el tema del análisis del entorno como Bani, ¿sí? Y le dio otra mirada a lo que habíamos visto con un escenario pesimista de Buca y lo presentó como un escenario más de oportunidades. Entonces él decía, Bani significa quebradizo, ansioso, no lineal y también incomprensible. Entonces nos dice que la diferencia acá es que la mirada es mirar el mismo entorno, pero como una oportunidad. ¿Sí? Entonces dice que siempre nosotros en los proyectos, en los entornos, en todas iniciativas, vamos a encontrar puntos de fallo, ¿cierto? Siempre vamos a quebrarnos, siempre va a haber algo donde vamos a flaquear. Y ahí es donde dice que tenemos nosotros que empezar a tomar estrategias, a colocar capas, ¿cierto? A medida que vayamos descubriendo para poder resistir eso quebradizo que nos va a pasar. Y la estrategia que él nos dice es ir tomando riesgos pequeños y ir solucionando, ¿cierto? A corto plazo lo que vamos identificando y vamos solucionando porque vamos conectando las piezas. Y a veces uno siempre como que se entra ahí el riesgo más grande, no. Por pequeño que sea el riesgo, ahí es la oportunidad para gestionar. Otro punto importante, que estamos, la otra palabra es ansioso, dice que nosotros como somos seres emocionales, ¿cierto? Entonces, quizás ahí es donde más flaqueamos. Inclusive aquí recuerdo, hay un médico cardiólogo que es de Buenos Aires, se llama Daniel López, y él dice, y él es muy conocido por esa frase, dice que no somos seres racionales, sino somos seres emocionales que razonamos. ¿Sí? Y en ese sentido, el nuevo entorno, la incertidumbre, tenemos que afrontarla con empatía, con atención plena, con confianza. Inclusive, gestionar la incertidumbre en realidad es gestionar emociones, nos dice, y gestionar el miedo, porque cuando tenemos incertidumbre tenemos miedo a todo lo que va a pasar, ¿cierto? Y por eso a veces no tomamos las mejores decisiones. Segundo es que muchas de las cosas no van a funcionar linealmente, porque pues estamos abiertos a lo que pueda pasar. Y debemos, ahí es donde aparece otra estrategia. Yo diría que aquí, entre lo predictivo y lo agile es una manera de trabajar. Yo diría que lo predictivo y lo agile puede funcionar, enfrentarse a lo no lineal, a los cambios, si hay una verdadera transparencia en los equipos, intuición y trabajo en equipo, cosa que culturalmente, digo, en el tema de proyectos es el gran desafío cultural. ¿Sí? Porque hay cosas que de manera predictiva las podemos solucionar y las podemos afrontar. Miren, hay una, si ustedes quieren anotar, yo voy a traer ahí, para los que hacen, por ejemplo, proyectos predictivos, existe la famosa planeación a 6 semanas vista, ¿sí? Donde usted dice, ya tengo todo el GAN elaborado y necesito de alguna otra forma estar atento a toda la incertidumbre que todavía no he podido solucionar y que puede pasar y me enfoco como en la agilidad al corto plazo y a identificando esos pequeños riesgos quebradizos que me pueden afectar el proyecto. Pero ¿qué pasa? Si eso no funciona en una mentalidad, en un mindset de colaboración, de trabajo en equipo, no va a funcionar, no pasa nada. Las herramientas están. Lo que pasa es que culturalmente estamos fallando, ¿sí? Y ahora sí, dice lo incomprensible,
que es la última palabra del Bani, es que nosotros sabemos que a veces una sola solución, una sola respuesta no va a ser suficiente para para poder solucionar la incertidumbre. Necesitamos tener muchas alternativas. ¿Y qué pasa? Hoy en día ya tenemos inteligencia artificial, tenemos Big Data, ¿sí? Y ahora hay muchas herramientas que están a la mano del director de proyecto y que no se utilizan. Tenemos la simulación Monte Carlo que ha sido tradicional, pero la hemos visto ahí en la teoría, pero no la utilizamos. Está su software donde se puede aplicar, por ejemplo, como Srigs o Precision Tree, que lo pueden buscar, lo pueden consultar. Y realmente hay posibilidades de hacer prospectiva, de proyectarse esto, pero a veces no lo hacemos, no lo hacemos debidamente. Gestionamos la incertidumbre solamente desde lo cualitativo. Alto, bajo, probabilidad, sí, pero no metemos realmente la información, no lo analizamos cuantitativamente y utilizamos estas herramientas que nos ayudan a tomar decisiones. Y entonces, en esto, resumo, hay otro entorno, pero ese es como el más importante. Y es porque tenemos que cambiar esa mentalidad hacia la incertidumbre, ¿sí? Hay una científica social noruega que se llama Evelyn Linder y ella tiene una frase poderosísima para que nos salgamos del pesimismo. Dice que el pesimismo es un lujo de los buenos tiempos. Pero entonces, ¿qué pasa en los malos tiempos, en los tiempos difíciles? El pesimismo simplemente es una sentencia a muerte ya, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que quitar ese miedo para poder tomar decisiones. Ahora sí, ahí es donde han aparecido autores que nos han planteado cómo definir entonces qué camino tomar frente al grado de conocimiento que yo tengo en la incertidumbre. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a este señor David Snowden, que propuso su matriz de Cinefin, ¿sí? Él dijo que todos esos entornos, los que he mencionado, se encuentran, navegan a veces algunos proyectos, iniciativas entre lo simple, o sea, todo está clarito, fácil, y si es simple, trátelo simple. Ahí donde usted puede actuar y puede hacerlo predictivo, esta actividad de la otra, conoce los riesgos, se anticipa y demás. Pero cuando empieza a ser complicado, ¿cierto? Empieza a Complejo. ser complejo. Ahí empezamos a tocar cosas de ya donde tenemos que buscar otras alternativas y más flexibilidad al cambio hasta que llegamos al caos, que inclusive en el caos él nos dice que ya no funcionan ni siquiera las metodologías ágiles, tenemos que innovar con nuevas prácticas, ¿sí? Porque ahí básicamente está el desorden y está el escenario. Él lo que nos rescata con este matriz es que decía, hay aquí opciones para todos. Hay opciones aún para lo predictivo, hay opciones para lo agile, pero también hay opciones para lo híbrido y también hay opciones para seguir innovando en este campo de la gerencia de proyectos que no es estático. Por otro lado, Stacy, el señor Douglas Stacy, él propuso otra matriz y esa matriz es lo que hizo poner dos variables. ¿Qué tanto tú conoces de los requisitos del proyecto, la certidumbre y cuál es tu capacidad, tu tecnología para poder abordar y responder a eso? Si tienes mayor certidumbre, ¿cierto? Lo contrario de certidumbre, conoces más sobre cada uno de los eventos, actividades del proyecto y tienes la capacidad y la tecnología, pues trabájalo como opción de fin simple, sencillo. Pero a medida que te alejes de esto, pues donde tendrás que utilizar otro tipo de metodologías donde aparece agilidad como una opción. Inclusive el señor Fabián Schauers, que fue fundador de Scrum Colombia y demás, en su modelo, en su propuesta, cuando fue uno de los primeros entrenadores en el tema de agilidad aquí en Colombia, él propuso también una variable similar. Él dijo, yo tomo la decisión de ver si un proyecto es predictivo, es agile, por el costo del cambio y la incertidumbre. O sea, mezcló la incertidumbre, qué tanto conocemos, ¿cierto?, del proyecto y qué tanto me cuesta cambiar. Si me cuesta cambiar poquito y conozco los requerimientos, pues voy predictivo. Pero si me cuesta cambiar harto, si es bastante el costo del cambio, no me puedo arriesgar a hacerlo predictivo. Entonces, Ahora, Byron, perdóname, y Janet, ¿hasta dónde son determinantes los factores que ustedes enuncian o es necesario también tener muy en cuenta la madurez de las organizaciones y la mentalidad, diríamos, ágil para tomar decisiones de este tipo? Porque son decisiones trascendentes. El hecho de reconocer lo que bien has explicado, pues es fundamental, no cabe dudas. Pero ¿hasta qué punto la organización es madura en todo su rigor
para adoptar un cambio como este, tan trascendente como este. Ahí es donde Stensi, por eso cuando mencioné Stensi a diferencia de los otros, él cuando habla de la tecnología y de la capacidad, ahí está tomando la organización, está tomando el equipo y demás. O sea, hay varios factores, el costo de cambio, pero acá estamos tomando la tecnología y la capacidad. Inclusive Stensi decía que nosotros, los investigadores, los que amamos el tema de la administración, del management, nos hemos equivocado al decir que esta es una ciencia de lo cierto, sino que es una ciencia de lo incierto y de lo complejo en realidad. Y que las organizaciones de alguna otra Trabajamos manera con tienen personas. tienen que conversar más entre las personas, más interactuarse entre las personas para poder tomar las decisiones. Y ahí es donde tomamos qué tan maduros estamos las personas que conformamos la organización frente a cualquier tema, en este caso proyectos, qué tan maduros estamos en proyectos. Si tenemos esa tecnología, esa capacidad, podemos tomar decisión hacia qué camino coger. Y yo quiero complementar ahí algo. Yo pienso que es muy importante tener en cuenta la madurez de la organización, porque cuando la organización es, bueno, primero, las organizaciones maduran a través de la gerencia de proyectos, ¿no? Así como uno en la vida madura con las experiencias y con los malos ratos y sí, con los aprendizajes, sí, con las cosas que uno hace mal, porque uno aprende más de lo malo que lo bueno, las organizaciones también tienen su proceso de aprendizaje. Y también hay empresas adolescentes, y también hay empresas maduras y empresas inmaduras. La madurez de las organizaciones la da la gerencia de proyectos, el trabajo en equipo. ¿Sí? Solamente cuando una organización ha aprendido a trabajar en equipo y a dar resultados, la organización es madura. De lo contrario, si la organización apenas está conociéndose a nivel de proyectos, los integrantes del grupo son nuevos, pues la organización es inmadura, porque apenas está en ese proceso. ¿Sí? Para trabajar en agilidad se necesitan equipos maduros. Por eso dicen que usar metodologías ágiles puede ser tan arriesgado como colocarle patines a un elefante. O sea, no puedes utilizar agilidad si tu organización es inmadura. No puedes usar agilidad si tu equipo apenas se está conociendo. Tú no puedes ser ágil si no tienes la mentalidad ágil, ¿sí? La universidad que a nivel mundial está liderando estos temas de agilidad es la Universidad de Harvard, y ellos dicen, si tu mente no es ágil, ¿sí? Tu cuerpo no es ágil y tú no puedes gerenciar proyectos ágiles. Todo esto está muy directamente relacionado a la madurez organizacional. Entonces, si yo tengo un equipo inmaduro, yo no puedo pretender que mi equipo sea ágil. Si yo tengo un equipo que apenas se está conociendo, que apenas se está formando, yo necesariamente necesito que este equipo empiece a trabajar con una metodología predictiva. Yo necesito que este equipo aprenda a trabajar con un project charter, con una EDT, con un cronograma, con un presupuesto, porque así se aprende. Yo siempre digo que es cuando el bebé nace de la barriguita, ¿no? Sale de la mamá. Nunca vas a Esto ver te el iba bebé a que sale preguntar, Diana. corriendo. No sale el bebé corriendo, el bebé tiene que pasar por un proceso, ¿sí? De cuidado, después el bebé empieza a gatear, después empieza a caminar, después comienza a correr y después ya corre. La agilidad es correr. Para que el bebé esté listo para correr, pues tiene que haber pasado 5 años, 6 años. No es un proceso de la noche a la mañana. Cuando los proyectos no son maduros, cuando las organizaciones no son maduras, cuando los equipos no son maduros, cuando los equipos apenas se están conformando, necesitan unas herramientas de control del modelo predictivo. Cuando ya los equipos comienzan a madurar, comienzan a conocerse, pues ya se pueden mover a un estilo híbrido. Y cuando ya los equipos son senior, cuando ya las personas que trabajan dentro de las organizaciones han adquirido una madurez organizacional, entonces ya podemos hablar de 100% agile. Por eso me atrevo a decir que aquí en Colombia, lo dije hace un momento, no tenemos modelos 100% agile, porque no tenemos equipos 100% maduros. Estamos en un proceso de formación, ¿sí? Entonces, es supremamente importante. A mí muchas veces me preguntan los estudiantes de la especialización, profe, ¿por qué el modelo de la especialización es predictivo? ¿Por qué estudiamos la versión sexta si ya está la versión séptima? Bueno, porque es que tenemos que aprender, ¿sí? Para aprender, cuando uno quiere comenzar a aprender gerencia de proyectos, tiene que aprender la versión sexta del PEMBO, porque es ahí donde está el conocimiento, es ahí donde te enseñan entrada, herramienta, salida, es ahí donde te dan el proceso y es a través del juego de Rita, que lo mencionaba Byron hace un momento, a Rita Mulcahy, donde tú identificas cuáles son las actividades que van paso a paso para que tú aprendas y comiences a tener en tu mente cómo es que se gerencia un proyecto. Ahora, cuando ya tú comienzas y ya manejas esto y ya lo han manejado muchas veces, entonces ahí sí ya nos podemos olvidar de tanto tecnicismo y ahora sí
a través de unos buenos comportamientos y de una mentalidad agile, podemos ser mucho más rápidos. Pero ¿qué significa ser mucho más rápidos? Mucho más rápidos en tomar decisiones, porque los proyectos agile son mucho más demorados y cuestan mucho más que los predictivos, ¿sí? Este fin de semana, en una clase que estaba dando, les dejé para que cogieran unos Legos y jugaran los muchachos de la directiva PMP, y que definieran cuál iba a ser el enfoque de ciclo de vida del proyecto. Y les dije, tienen 2 horas. Y todos dijeron, vámonos por ágil, que es lo más rápido. Y no, es que ágil no es lo más rápido, ágil es lo más demorado, porque requiere mentalidad y requiere preparación del equipo. Si uno quiere sacar un proyecto rápido, váyase por predictivo, porque va a la fija, ¿sí? Agile es dar resultados en el corto plazo, pero el resultado final me voy a demorar mucho más tiempo. Lo que me asegura a mí la agilidad es que si fracaso me voy a dar cuenta más rápido. Es lo único que tengo seguro, que va a pasar más rápido. Pero de ahí en adelante la agilidad no me garantiza que voy a terminar rápido mi proyecto. Es más, cuando yo arranco un proyecto que no tengo claramente definidos los requisitos y no tengo claramente definidos los entregables, lo más probable es que me demore mucho más tiempo y me cueste mucha más plata, ¿sí? Entonces, bueno, creo que me extendí un poquito, pero es supremamente importante tener clara la madurez organizacional y la mentalidad agile a la hora de definir cuál va a ser mi enfoque de ciclo de vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender bien, ¿no? Como especialistas en gerencia de proyectos, como personas que manejamos gerencia de proyectos, estos son los fundamentos. Y como lo dice Federico Vargas, que ustedes dos lo conocen, y Federico Vargas es una persona bastante reconocida en el mundo de los proyectos. Él dice, el problema de los gerentes de proyectos es que no manejan las bases de la gerencia de proyectos, no conocen los fundamentos, ¿sí? Y por eso es que fallan los proyectos. Y estas son las bases. Muy bien, Jan, muy bien. De todas formas, nosotros también queremos dar un espacio a los que hoy nos acompañan. Queremos que de todas formas ustedes expresen sus inquietudes. Hay una de las preguntas que están, hay algunos comentarios y hay otros que son preguntas que están incorporando en el chat. Pero hay una de ellas, una de las interrogantes que nos dice lo siguiente o que nos pregunta lo siguiente. ¿Existe algún modelo o alguna herramienta para medir el grado de madurez? Yo les diría, allí hay un trabajo que a mí me impresionó mucho. Yo lo dirigí de la Universidad del Bosque. Estos estudiantes de maestría de proyectos trabajan en el banco BBVA y desarrollaron un modelo, aplicaron un modelo de madurez Scrum en el área de proyectos de desarrollo de software del banco, que diríamos aparece o incorporaron toda una serie de elementos de madurez que ya están, diríamos, son muy utilizados y están puestos en práctica en varias organizaciones. Y me pareció muy coherente con lo que se quería buscar o con lo que se quería saber. Realmente me parece un buen modelo. Le dio resultados excelentes para medir lo que estaba pasando dentro de la organización. Es decir, que fue muy útil para saber cómo estaban en madurez para adoptar, diríamos, todas estas buenas prácticas del agilismo. Creo que hay otras preguntas por acá también. De todas formas, el Por ahí, modelo después se lo puedo compartir, ¿no? El modelo, yo no sé ahí, si hay En el otros. mundo del PMI está el modelo del OPM3, Sí, ¿no? el Que está también OPM3. ese Es correcto. diagnóstico para medir madurez organizacional. Sin embargo, aquí tenemos un reto bastante grande, ¿no? Porque los modelos de madurez organizacional que hay, todos han sido desarrollados en los países desarrollados. Nosotros en países subdesarrollados no hemos desarrollado ninguno. Y pienso que esa sería una gran oportunidad, ¿no? Ahora que ya vamos a tener la maestría en proyectos, que de pronto desarrollemos acá un modelo para medir. En gerencia de ingeniería, pero con un énfasis en proyectos. Correcto. Muy bien. Ujú. Claro, ya Byron estaba aprovechando acá y había puesto varios, ¿no? Había Sí. puesto varios de los modelos. Muy sí, bien. había adelantado, Sí, sí, usted estaba adelantando la pero, tarea. Muy pero bien. yo puse uno de aquí, de estos que puse, pero sí, 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 ese PM3 de, de un colega de Univalle, uno de estos ya les indicaré cuál es es de aquí local, ahí sí hay uno local, entonces ya les diré de este señor, ya les señalaré.
Ah, sí, Byron colocó varios. Sí, sí. Ujú. Ya. De todas formas, creo que el modelo, si mal no recuerdo, se llamaba CMMI, creo Sí, que. Capability, Maturity Model Integration, De me parece. Gerardo Motoa. Gerardo Motoa, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Hay preguntas. Preguntas, correcto, Dice preguntas. Omar Arango, entonces la clave está en el grado de adquisición y puesta en marcha de capacidades y habilidades. Sí, ese es el gran reto. El gran reto, yo siempre digo que en el PEMBU versión sexta encontramos el conocimiento y en el PEMBU versión séptima están los comportamientos y el Lean Thinking, ¿no? Y la clave está definitivamente en las capacidades, en los comportamientos, en las habilidades del gerente de proyectos, porque no, lo importante no es lo que tú sepas, lo importante es que tú puedas aplicar aquello que sabes. Entonces, sí, definitivamente, Omar, el gran reto está en saber a través de esas capacidades y habilidades aplicar todo el conocimiento. Ese es el gran reto, ¿no? Y ese es una de las cosas que tenemos que retarnos los gerentes de proyectos para lograr colocar todo ese conocimiento y lograr resultados exitosos, que Mira, finalmente la pregunta que nos hace Juan Andrés por aquí, no sé si me estoy saltando dice, algún no, interrogante. sí, ahí siguen, espérate. Omar Arango Sí, decía por eso, favor. Sebastián Arias dice, muy interesante lo comentado por los profes, ¿cómo impacta el liderazgo de un gerente de proyectos en el desarrollo de un proyecto tipo híbrido, ágil o tradicional? Uy, total, Sebas, total, porque mira, en el proyecto predictivo, el PMBOK dice que el liderazgo tiene que ser tipo director de orquesta, ¿sí? ¿Cómo es el director de orquesta? En el tipo de proyecto predictivo, básicamente, el director de orquesta te dice cuándo tocar, cuándo parar, ¿sí? Te da las directrices. En el proyecto predictivo, el gerente de proyectos te da el paso a paso y te dice, mire, siga esto, siga esta partitura y sígalo al pie de la letra. Y si usted la sigue bien, entonces estamos del otro lado. Ese es el tipo predictivo. En cambio que en el ágil, el gerente de proyectos deja de ser el director de orquesta y se convierte en uno más del equipo, donde en la agilidad no existen las jerarquías, todos estamos al mismo nivel, cada uno sabe lo que tiene que hacer, no hay partituras, no hay paso a paso, no hay cronograma, el equipo se autoorganiza, se autogestiona, se automotiva, ¿sí? Se auto todo. O sea, sí, Incluso cuando uno habla de toma las roles, decisiones. lo deja muy claro, ¿no? Scrum Sí, Master, Product y el Owner, líder, pero no hay. correcto, y el líder deja de ser el director de orquesta para convertirse en un integrante más del equipo que facilita. Facilita. Ese líder Sí, servicial, ese líder que se coloca al servicio del equipo y ese líder que deja a un lado el ego, ¿sí? Que el ego es el gran oponente del liderazgo. Ese líder que no le importa ser el líder, ese líder que prefiere estar en la parte de atrás dando apoyo a todos los demás porque no se quiere mostrar, porque quiere que los demás brillen. Porque en los proyectos adaptativos los que tienen que brillar son el equipo, no él. Y es un líder que ya desarrollador. venció el ego y que por eso no le interesa ser el que manda, por eso está dando apoyo. Entonces, totalmente, Sebastián, el liderazgo impacta muchísimo Muy diferente. en los proyectos predictivos y en los proyectos ágiles, es otro tipo de liderazgo. Y bueno, y en el híbrido es una combinación. Pero hoy en día, con el Management 4.0, lo que está, digamos, el rol del director de proyectos definitivamente está dado es por el entorno, como lo mencionaba Byron, y ya definitivamente el entorno nos está pidiendo un líder servicial, un líder coach. ¿Quién es un coach? Coach viene de la palabra coche, que moviliza, ¿no? ¿Qué hace un carro? Te mueve de un lado para otro. Y ese es el rol que debe tener el líder como gerente de proyectos. Tiene que ser una persona que mueva al equipo, que motive, ¿sí? Motivar es mover a la acción. Y ese es el rol del líder hoy en día, es mover a la acción a los equipos, es hacerte a un lado para que los demás brillen. Y ese es el gran reto, ¿no? Porque eso no es fácil. Eso Bueno, está muy Ahí bien. tenía opinión de que eh, el gerente de proyecto, cuando mencionaba ahora el director de orquesta, es el que lleva a todo el equipo y a la organización en ese proyecto que se está liderando al nivel que él estime. Por eso es cuando decimos, ¿por qué un proyecto fracasa? Un proyecto predictivo fracasa. Yo, desde mi percepción como profesional, en mi experiencia, no le echo duro al modelo o al enfoque predictivo, sino a quienes lideraron el enfoque predictivo. ¿Por qué? Miren, desde el manejo de la incertidumbre, ¿cierto? Hoy tenemos muchas herramientas y muchas posibilidades para hacer prospectiva. Tenemos inteligencia artificial, tenemos Big Data y demás
Y una persona que maneje, por ejemplo, hay muchos proyectos predictivos de construcción o el tema este de hablar de las bombas nucleares y demás, proyectos de ciencia donde el modelo predictivo se sigue usando fuertemente y se seguirá usando por toda la perspectiva y la cantidad de riesgos que hay en los escenarios con los datos que se manejan ahí. Pero también en otro tipo de proyectos sencillos también se puede usar. Pero ¿qué pasa? Los directores de proyectos están utilizando el enfoque predictivo de una manera muy coloquial. Es decir, no estamos utilizando las medidas cuantitativas que nos ofrece el predictivo, sino que lo estamos tomando de manera cualitativa. O sea, que es muy buena, pero cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de riesgo, se hacen las dos cosas a la par. No se hace primero lo cualitativo y lo cuantitativo, van a la par. Y a veces nos quedamos solamente con lo cual y por eso terminamos haciendo algo que está muy alejado de la realidad. Ahora sí, cuando hablamos del director de proyecto en lo Agile, ya pasa otro escenario, porque para que se dé eso que mencionó la profe, de que todos sean autogestionados, claro, todos tienen un gran nivel, una gran experiencia y demás, y Esto es todos para saben. junior, esto es para ¿Y, senior. y qué pasa? Ese tema del manejo de la incertidumbre, como líder, sí, y también me debo percatar, como todos somos multidisciplinarios, de transmitir ese conocimiento y que todos sepamos cómo identificar el tema de la incertidumbre en lo Agile, porque también se hace, pero con ese enfoque a corto plazo, donde yo hago también los análisis, inclusive puedo hacer hasta prospectiva en la misma semana y escenarios y tomar decisiones. Pero eso depende del grado de conocimiento y que también el líder se encargue de que esas herramientas que van a agregar valor al equipo, todo el mundo, todos la conozcan y la podamos utilizar. Yo he llegado a proyectos donde he estado en temas de recuperar proyectos en crisis y básicamente el estado del proyecto no tiene que ver con el modelo. Cuando he visto el problema, es dado que los directores de proyecto no hicieron realmente, no aprovecharon todas las herramientas disponibles, tanto en lo predictivo como en la Agile. Y uno va a ver y va a haber ETs mal estructuradas, que no se comunican adecuadamente con diccionarios, que no se comunican adecuadamente con riesgos, y uno ve que el proyecto en realidad tiene una mala aplicación de las técnicas. Ahora, yo les voy a poner, diríamos, una diapositiva donde se reflejan las formas de modelo híbrido para que ustedes me digan hasta qué punto podemos hacer y damos respuesta con ello a una de las interrogantes que aparece aquí, ¿verdad? ¿Hasta qué punto sería lo mejor combinar? Ya les muestro. Ya les muestro. Espérate, mientras tú buscas esa diapositiva, hay Vale. una pregunta aquí muy buena que nos está haciendo Juan Ah, Andrés. sí, Dice, ¿cómo poder vender un proyecto Agile sabiendo que al cliente ah, puede costarle más que uno esa es predictivo? buena. Yo Pues la la quiero verdad, responder. no, Esa es buena. espérate, yo soy breve y tú sigues, ¿vale? Yo la verdad nunca he vendido un proyecto Agile, nunca, ¿sí? A mí me han buscado para gerenciar proyectos Agile, pero cuando el cliente con Agile lo tiene claro, porque básicamente cuando llegan los proyectos Agile, cuando hay algo de innovación, cuando hay algo de tecnología, cuando el cliente sabe que no sabe lo que quiere, ¿sí? Cuando el cliente no la tiene clara, te dice, vámonos por Agile. Entonces, básicamente uno no tiene que vender, o yo no sé, yo personalmente nunca he vendido un proyecto Agile. Sí me han contratado para proyectos Agile, pero nunca lo han vendido. Me han buscado, ¿sí? Y cuando me buscan, yo les digo, ¿quién te recomendó? Y me dicen, no, nosotros estuvimos preguntando por un experto en agilidad y nos dieron tu nombre, pero no lo vendo, ya me llegan es a buscar, ¿sí? Bueno, ahora sí, dale, Byron. Yo sí vendí un proyecto allá. ¿Sí? Ah, bueno. Yo sí vendí un Pero proyecto barato, allá. ¿Cómo lo barato. vendes? Venga. Nosotros en la agencia tuvimos hace 2 años la oportunidad de proyectar un audiolibro que era solamente exclusivo para un conjunto de instituciones educativas, no para distribución comercial, sino únicamente las instituciones, pero que se iba a vender internamente. El proyecto de alguna otra manera se planteó de manera predictiva. El cliente en lo predictivo él quiere decir, ¿cuánto me vale mi audiolibro? ¿En cuántos meses me lo entregan? Y todas las características que uno describe en el producto, ¿cierto? Que va a tener, musicalización, los actores y demás, porque es básicamente una radionovela. Y en ese proceso, pues que he estado siempre con la experimentación del tema de Agile, salió la oportunidad al analizar los caminos y ver que había mucha incertidumbre en los requerimientos, en los requisitos con el cliente, que él quería agregarle más cosas y como es un proceso creativo, entonces se le propuso hacerlo Agile. Pero él dijo, no, pero es que yo lo necesito para tal fecha, porque ahí lo vamos a distribuir y los padres de familia de todos los estudiantes van a empezar a comprarlo, porque va a ser como un requisito, porque es un libro sobre resiliencia.
Entonces, lo que hicimos fue decir cómo a través de Agile va a tener retorno la inversión. La entrega de valor también tiene que ver con el impacto, pero más que todo el cliente quiere saber es cómo va a recuperar la plata. Y el retorno de la inversión se da en agilidad porque tú haces una entrega temprana de algo que el cliente puede utilizar y puede empezar a retornar la inversión más rápido. ¿Qué hicimos nosotros? Todo el libro tenía 13 capítulos. Lo que nosotros hicimos fue un plan de grabar, eso fue básicamente 15 días, o sea, 2 semanas. Cada 2 semanas entregamos un capítulo y consolidamos el capítulo con las características y el nuevo capítulo que seguía iba avanzando con los nuevos requisitos y condiciones. A manera sonora sí hay una diferencia porque cada capítulo como que sonó mejor que el anterior, pero eso también hacía que las personas que escuchaban el audiolibro también se interesaran que todo iba evolucionando hasta todas las condiciones de los efectos y demás. El cliente empezó desde los 15 días, se proyectó en la página institucional, en la privada Moodle de las instituciones y se empezó a vender el primer por capítulos hasta llegar el tema. Entonces, imaginé que inclusive hubo pequeñas adaptaciones al libro original en respuesta a lo que se iba percibiendo con el tema. Y miren que esa perspectiva la tomamos, inclusive la tomé porque ya había visto que eso lo hacían a nivel de Netflix, a nivel de la industria del entretenimiento y a nivel también del marketing, la construcción de esa manera. Las páginas web son el mejor ejemplo también. Cuando yo vendo un gran desarrollo o una app, yo puedo decirle al cliente, no vamos a tener la app o el desarrollo web en su máxima expresión al inicio del proyecto, pero sí vamos a empezar a soltar como pequeños capítulos, pequeños módulos donde vas a encontrar una página sencilla, una página con una función específica de mercadeo o de venta de algún producto y vas a empezar a utilizarla desde la primera entrega o la segunda entrega, si no es posible, y empieza él a través de su campaña de marketing y demás, y redes sociales, a utilizar y a enlazar su página web que aún no está completa o su app, y empieza a explotar y tener retorno en la inversión sin esperar que el proyecto haya culminado. Entonces, eso Correcto. es algo que el cliente debe conocer y que debe entender muy bien, porque el cliente en realidad dice, quiero ver el valor, o sea, que esto sea importante, que me impacte a mis usuarios, pero también quiero ver la plata y en esos proyectos en realidad el cliente, el sponsor de por sí quiere ver es cómo recupero la plata, cómo recupero la inversión. Eso sí, Y totalmente. Cuando uno quiere vender algo, háblele en hechos y datos, ¿no? Eso sí, no solamente para vender agilidad, para vender lo que sea. Si tú le hablas con hechos y datos, ya, ¿sí? pero el Porque paradigma puede ser, o los paradigmas existentes pueden estarnos comunicando que agilismo es más costoso que predictivo. ¿Será que los paradigmas son los que están influyendo en eso? Porque en realidad nadie puede comparar. Al final, pienso que que hay un hayas mito muy utilizado más grande. presupuesto no que significa que el que tenías concebido para un proyecto no significa que te hubiera ido bien con predictivo, ¿no? Mm. Pero yo pienso que al contrario, yo pienso que en las empresas que apenas están comenzando con la agilidad, se meten precisamente en agilidad porque piensan que va a salir más rápido. Cuando uno escucha hablar de proyectos ágiles, piensa más rápido, Y ¿sí? retorno más rápido. Y piensa retorno más rápido y también de pronto, como es más rápido, pues menos costos. Y aún siendo más Realmente, costoso, desde antes empieza a tener un flujo de pero las caja empresas que más, sí saben, de hecho, la más agilidad fue interesante. desarrollado por desarrolladores de software en el mundo de la tecnología. Las empresas que realmente saben qué es la agilidad, saben que es más costoso, ¿sí? Saben que la agilidad cuesta. Y algo que yo aprendí con mi primer proyecto de agilidad es que los contratos de agilidad tienen que ser muy diferentes a los predictivos. Y lo viví con Byron, mi primer proyecto de agilidad. ¿Te acuerdas cuando Mauricio nos rechazaba y nosotros habíamos arreglado por entregables, pago por entregables, ¿sí? Y cada vez que íbamos a entregar algo nos rechazaban y ahí era duro porque básicamente nos tocaba darnos el viaje de Cali a Palmira para hacer entregas. Cuando llegaba y nos decía Alejandro, no, no, eso no era lo que yo quería. Sí, muchachos, yo sé que hace un mes lo definimos así, yo sé que yo les dije, pero es que ahorita que lo estoy viendo, no, eso no era. Y Y nos tocaba con al Byron de verlo, regreso a Cali, ajá, nos tocaba con Byron regresarnos a Cali y juepuchicas y no nos pagaron. Y otro mes más y duro. Yo ahí aprendí con sangre que los contratos en agilidad deben ser diferentes, ¿sí? Y los contratos en agilidad salen más costosos y uno tiene que negociar muy bien eso. Por eso incluso ya hay libros completos de cómo negociar contratos en proyectos ágiles, ¿sí? Y es mucho más sencillo manejarlos en predictivos. Eh, ¿cierto? pero bueno.
Ahí hay mucha tela para cortar, Vale. pero, Bueno, pero Juan también se da la respuesta, ¿no? Juan dice claro. que cómo venderían los proyectos ágiles y al final dice con entrega de valor. Sí, básicamente mostrando resultados, como decía Byron, un retorno de inversión a corto plazo en pequeños plazos, ¿sí? Muy Y atractivo. definitivamente lo que gusta mucho de la agilidad es que tú creas empatía con tu cliente, ¿sí? Que es algo que muchas veces en el modelo predictivo tú ni conoces a tu cliente sino hasta el final, cuando ya te enteras que nadie usó el proyecto. Así es. Pero en los proyectos ágiles, como les decía hace un momento, la ventaja de la agilidad no te garantiza el éxito, te garantiza es que si tú vas a fracasar, te vas a dar cuenta rápido, porque en los proyectos ágiles tú logras conexión con tu cliente, revisión en el corto plazo, y tú aprendes a conocer a tu cliente y aprendes a saber qué le gusta a tu cliente. Entonces eso hace que se genere confianza y al generarse confianza, pues todo fluye. Eso está muy bien. Muchas gracias. Aquí yo puse de todas maneras, es probable que exista una forma también adicional, ¿no? U otras formas de ver cómo se estructuran estos proyectos híbridos, pero de estas cuatro maneras o estas cuatro tipos de construcción del modelo híbrido, cuando en realidad establecemos un vínculo entre lo que es predictivo y agile, que en realidad, diríamos, reviste diferentes complejidades, pero yo lo observé mucho en estudiantes de maestría de la Universidad de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja, que siempre los obligan a desarrollar proyectos híbridos, ¿no? Con metodología híbrida. Y en este caso, no les daban, diríamos, un criterio de cómo hacer o en qué momento detenerse para ir incorporando diríamos, toda la forma de todas las prácticas de agilismo y en qué momento era que lo tenían que hacer y después de qué punto. Entonces muchos terminaban desarrollando todo el Gantt y después empezaban a aplicar agilismo. Entonces, ¿hasta dónde era eso conveniente? Teniendo en cuenta que puede ser que, por ejemplo, en los requerimientos o en la planeación puedas utilizar algo de cascada, al menos como está separado en el primer tipo, que es agua en el primero, Scrum en los procesos siguientes y finalmente la caída del agua, que es decir, cascada con Scrum, ¿no? Que es en el primer tipo. ¿Hasta dónde lo utilizas? ¿Cuáles son las fronteras para utilizar uno u otro? Y cómo hacer, diríamos, establecer el modelo híbrido. Y ahí aparecen los demás, cuando utilizo casi hasta el cierre de la planeación, considerando requerimientos, waterfall, que es cascada, y después agilismo para el resto en la parte restante del proyecto. Incluso el modelo híbrido en B, que es el modelo que tiene dos grandes componentes que van trabajando de forma paralela y donde se van estableciendo requisitos, planeando diseño y por otra parte se está haciendo todo lo que en realidad hemos conversado hasta ahora, es decir, pequeños entregables con atributos y funciones específicas cumplidas, entregas y validación y finalmente todo el tema de integración, pruebas hasta la implementación. Sí, ahí Entonces, definitivamente el secreto está en los requerimientos, ¿no? De tener claro los requerimientos. Mira que incluso en todos los cuatro tipos tenemos los requerimientos de antecedentes, ¿no? O sea que básicamente lo que tiene que tener claro el gerente de proyectos, como lo mencionaba al inicio, es durante la planeación, mirar qué tan claro están los requisitos que ha definido el cliente, qué tan claros están los entregables, qué tan claro tengo yo como gerente de proyecto las expectativas del proyecto y qué tan rápido quieren ver resultados. Y de acuerdo a eso, pues yo ya comenzaría a mirar si es tipo uno tipo 2 tipo 3 tipo 4 donde yo me atrevería a decir que el tipo 4 es el que más se conoce en la parte de la agilidad, ¿sí? Donde diseño de comenzamos productos, un proyecto, innovación, exactamente, ¿verdad? donde yo sé que no tengo requisitos y que los tengo que ir a levantando sprint by sprint. Sí, es. Entonces esa es la agilidad al 100%. Y el tipo uno es lo más parecido al proyecto predictivo, donde yo tengo unos requisitos definidos, donde yo sé que puedo trabajar con un project charter, pero que básicamente yo sé que va a llegar un momento
en que voy a tener que tomar mano de las herramientas de agilidad Ahí, porque el entorno no me permite irme con el plan hasta el final. Entonces, el 2 y el 3 están ahí como en el medio, ¿no? sí, Como mirando a ver combinan qué mejor. pasa y sobre todo ya el 2 y el 3 dependen de la incertidumbre del entorno. Entonces ahí sí ya Oye, el gerente de proyectos tiene que ser lo suficientemente hábil para mirar cuál va a ser su mejor estrategia. Byron tenía otros elementos por ahí. Sí. Estaba escribiéndoles acá en el eh, Discipline Agile. Estaba poniendo algunos ejemplos para responder a María del Carmen y por ahí vi a Andrés, que justamente estaban preguntando sobre bueno, la una sobre el entorno y la otra sobre un sector en específico para tomar la decisión de qué plantear si allá hay lo predictivo. Miren, aquí no hay una respuesta cierta porque todo depende del contexto de la Esa incertidumbre. es Yo la puedo tener canción. un proyecto de Depende. tecnología que es muy sencillo, que no tiene mucha demanda, mucha interacción con el usuario final y voy a desarrollar un producto digital y eso no quiere decir que lo tengan que hacer agile. Si yo conozco los requerimientos, ¿cierto? Y si la capacidad, vuelvo otra vez, por ejemplo, con Stencil, la tecnología y la capacidad está, pues lo voy a poder hacer simple, lo puedo hacer predictivo. Si el tema del impacto del cambio, ¿cierto? El costo del cambio es bajo, lo voy a hacer predictivo. Si es alto, tendré que tomar unas decisiones. Yo les escribí por acá por el chat el marco de Cinefin, el modelo de complejidad de Stacy, inclusive aquí les menciono que se llama WOW, Discipline Dial, que es inclusive para tomar decisiones ya cuando decido, esto es ágil, es adaptativo, pero ahora, ¿de qué manera lo adopto? Porque metodologías ágiles también hay un montón. Hay Lean, está Kanban, está Scrum, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo saber qué metodología ágil es la que mejor me conviene? WOW de Discipline Agile es significa maneras de trabajar. También empieza a hacer esos cuestionamientos, es claro los requisitos, estoy entendiendo bien al cliente y demás, y me ayuda a tomar una decisión de qué metodología hay. Estos marcos son estrategias para tomar decisiones, inclusive el que les mencioné de Scrum Colombia también es muy bueno, el que tiene que ver con el tema que acabo de mencionar de el costo del cambio. ¿Cuál sería mi recomendación? Para uno tomar la decisión de qué tipo de enfoque voy a hacer, mi equipo de planeación o como director de proyecto tengo que abarcar un modelo, una estrategia de evaluación de la incertidumbre. Y lo puedo hacer basándome en estos marcos o puedo crear uno donde combine, donde ponga todos esos escenarios y empiece con mi equipo a analizar qué tan claro están todas esas condiciones que hemos mencionado en la charla de hoy, bueno, y muchos más que van a encontrar cuando revisen esos materiales. Esa sería como mi recomendación, porque en el mismo sector, en el mismo entorno, en el mismo lugar, todos los proyectos no necesariamente se tienen que abarcar con el mismo enfoque. Así seamos el mismo equipo de Y trabajo. aquí está la clave, ¿no? Por eso yo siempre digo que a nosotros nos pagan gerencia de proyectos precisamente por este conocimiento, ¿sí? Porque básicamente uno como gerente de proyectos, ¿qué hace? Organiza la planeación de un proyecto y aquí está el éxito del proyecto. Entonces, básicamente, un gerente de proyectos tiene que saber definir el enfoque del ciclo de vida, porque de ahí depende todo, de ahí depende que también trabaja el equipo, que también se ejecute el proyecto, de la planeación depende todo, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos que aprender. Y la planeación lleva tiempo. Y es muy bueno que durante la planeación se utilicen estos modelos que ha recomendado Byron y se haga en equipo, ¿sí? El gerente de proyectos no puede planear solo. Eso ya está mandado a recoger. Ese era el enfoque predictivo, que antes el gerente de proyectos se encerraba y comenzaba a hacer el cronograma solo y definía todo y después llegaba y les presentaba y repliquen. No, hoy en día el enfoque debe ser diferente. Y eso es lo que nos plantea la agilidad. La agilidad nos dice, miren, el gerente de proyectos va, recoge las historias de usuario, se sienta con el equipo y comienza a hacer la planificación del sprint, ¿sí? Donde el equipo pueda colaborar. Ya eso de donde el gerente de proyectos decía todo y definía todo y se encerraba a hacer estos modelos solos, ya eso ya no, ya pasó de moda, ¿sí? Hoy en día el reto está en lo que mencionábamos por ahí, en el liderazgo, el reto está en el cambio de mentalidad, el reto está en aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Hoy en día los proyectos han cambiado muchísimo. Yo me acuerdo cuando nosotros, cuando comencé con Ciro hace como 8 o 10 años a enseñar gerencia de proyectos,
éramos enseñando entradas, herramientas, salidas, ¿sí? Y unos procesos así de memoria. Y hoy en día la gerencia de proyectos ha cambiado mucho. Hoy en día hablamos de gestión del cambio, hablamos de liderazgo, hablamos de habilidades blandas, hablamos de negociación, hablamos de todas estas herramientas que son tan importantes porque es que finalmente los que estamos en los proyectos somos personas y las personas tenemos emociones. Y los proyectos no fracasan porque quedó mal definido el Project Charter, porque quedó mal definida la EDT, porque no se gestionó la matriz de riesgo. Los proyectos fracasan por problemas en la comunicación, porque no nos comunicamos para comprender, sino para responder, porque hay muchos egos, porque no sabemos lidiar con los intereses colectivos, porque queremos sobresalir, porque suponemos las cosas. Entonces, aquí está el gran reto, aquí está el gran reto de la gerencia de proyectos aprender a aplicar estos modelos, pero en equipo, ¿sí? En entender que la gerencia de proyectos cambió. Yo siempre digo, los proyectos no han cambiado, se han mantenido siempre iguales, pero lo que está cambiando es el cómo gerenciar, ¿sí? El cómo planear, eso es lo que ha cambiado. Y eso es lo que les queremos dar ese mensaje aquí en esta charla. Ese es el enfoque, ¿no? Cuando un gerente de proyectos define el enfoque de ciclo de vida, básicamente lo que está definiendo es eso, cuál va a ser la directriz que vamos a llevar y esa es la directriz que va a llevar el equipo de trabajo. Entonces, para que se pueda realizar un buen un buen trabajo en equipo, tenemos que construir unas buenas bases y entre todos. Jane y Byron, les propongo dejar algo para el posgrado, ¿no? No vaya a ser que lo tratemos de dictar todo hoy. Yo en realidad aprecio mucho la presencia de todos los que nos han acompañado en esta hora y 15 minutos, hora y 17. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Realmente para el posgrado, para nosotros como docentes de ese posgrado, pues es una enorme satisfacción tener algunos que ya son egresados y que están acá con nosotros acompañándonos, otros estudiantes y otros que en realidad pueden convertirse en candidatos y en interesados para entrar a este programa de posgrado. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Realmente para nosotros siempre es muy significativo transmitir el conocimiento, y más en este escenario, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por haber pasado con nosotros esta hora. Por ahí están hablando de la maestría, ¿no? Sí, en el caso de la maestría, ya estamos al coronar, al lograr esos resultados esperados de aprobación. Ya la propusimos, se llevó al ministerio, era un paso que se demoró mucho, siempre consideramos que se nos había retrasado bastante, pero ya casi podemos confiar en que en menos de 2 meses esté aprobada y estemos haciendo la publicidad para el próximo año. Muchas gracias por estar acompañando. Tan pronto tenga la información, yo se las estoy transmitiendo a todos, porque de comenzar la maestría seguramente que es año 2024, primer periodo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes. Dice, hubo una pregunta final por acá, nos planteaban por acá. No la pude leer, pasó muy rápido. Bueno, gracias a todos por quedarse con nosotros. Muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias, Ciro. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a todos. Ustedes. Gracias a ustedes también, profesor. Hasta luego.